Amén. Hoy vamos a estudiar sobre una de las dos de las parábolas de Jesús. Y es muy interesante ver, primero, qué son las parábolas. Vamos a ver brevemente. Vamos a ver hoy dos parábolas, la que es los dos hijos enviados a la viña y la de los labradores malvados. Pero, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son comúnmente una narración ilustrada, la cual el autor describe eventos de la vida cotidiana. Dice, salió el sembrador a sembrar. La gente que lo escuchaba tenía conocimiento de lo que hacía un sembrador, cómo sembraba el campo, pero la idea de este ejemplo era dar una enseñanza profunda, una enseñanza espiritual. Entonces, eso es una parábola, ¿no? Una enseñanza utilizando un ejemplo de la vida cotidiana, pero que encierra una enseñanza espiritual profunda. Así es como Jesús las utilizaba. ¿Cuántas parábolas hay? En los evangelios hay más de 50 parábolas, y esto nos da a entender cómo Jesús, que no era el único que enseñaba de esa manera, era una escuela de enseñanza que ya venía de tiempo, pero utilizaba esta herramienta para enseñar, y vemos que era eficaz porque él quería expresar verdades espirituales a nuestra vida y utilizaba las parábolas para llevar esas verdades espirituales a cada una de nosotros. Las parábolas tienen algunas características que las hacen eficaces, eficientes en su propósito. Algunas de estas cualidades como método de enseñanza son que son breves, no eran relatos muy largos, son relatos pequeños, cortos, pero trata de eventos comunes de la vida cotidiana. Cuando dice Jesús que el reino de los cielos es como aquel hombre que comercia con perlas y encuentra una perla que es de gran precio. Dice, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla y gana más porque trata de venderla a otro precio. Son cosas que la gente entendía. Además, llamaban el interés de las personas. Cuando alguien habla y enseña algo que no le interesa, pues pierde ese interés. Y parte de lo que es conocido y va a enseñarnos algo que no conocemos. Y además también es fácil de recordar. Vamos a ver en Mateo capítulo 13, versos 10 al 16, cuál era el propósito de las parábolas. Y aquí en este propósito que Jesús mismo da a entender, vamos a ver que hay también algo muy interesante. Mateo capítulo 13, versos 10 al 16. Dice esta cita: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aquí hay algo muy interesante, ¿no? Ya vimos que las parábolas eran una forma, un método de enseñanza que entre sus características era fácil de recordar o fácil de asimilar. Sin embargo, también Jesús tenía un propósito por enseñar por parábolas, porque esto es una realidad y es lo que nosotros nos debemos de valorar, porque la salvación, aunque está abierta para todos, desgraciadamente no es de todos. Dice la Escritura, muchos son los llamados, ¿y qué pasa? Y pocos los escogidos. El hecho que estemos aquí, aunque seamos pocos, y que vengamos a buscar a Dios y que Dios se revele a nuestra vida y que nosotros entendamos
esa revelación es algo muy especial, de lo cual deberíamos de estar agradecidos. Hay mucha gente que ha escuchado la palabra, hay gente que vive cerca, hay vecinos que oyen cada domingo, y sin embargo, dice, viendo no ven y oyendo no entienden. Hay un propósito de misterio oculto en las cosas de Dios. Sin embargo, debemos de agradecerle a Dios que nos haya tenido por dignos de estar delante de su presencia. Amén. Porque dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. De manera que se cumple en ellos, sigue diciendo del 14 al 16, Mateo 13, Mateo 13 del 14 al 16, dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo ¿qué le ha pasado? Se ha engrosado. Quiere decir que hay una cobertura que le impide tener la sensibilidad suficiente para entender y escuchar la voz de Dios. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Entonces somos bienaventurados. El Señor tiene algo especial para nosotros. Mucha gente, así sean eminencias o gente rica, no tiene esta posibilidad porque su corazón se ha engrosado. No quieren oír la voz de Dios, pero nosotros, dice, somos bienaventurados porque nuestros ojos ven y porque nuestros oídos oyen. Entonces, hablamos que en el versículo 11 de lo que acabamos de leer, dice que hay misterios del reino. Cuando hablamos de un misterio, es algo que no se conoce, algo que es difícil de conocer. Se refiere a verdades que el hombre por sí mismo no puede descubrir. Son verdades que Dios en su gracia toma la iniciativa para poner al alcance de todos, pero que solo los que tienen una disposición favorable para con Él pueden captarlas. Dios se revela a través de su palabra. Y esto lo vemos porque, miren, vamos a hacer un paréntesis, pero la Biblia la utilizan muchas religiones. Parte de la Biblia la utilizan los judíos porque solamente creen en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. La Biblia la utilizan los mormones, aunque tienen otro libro que se llama el Libro del Mormón. La Biblia la utilizan los testigos de Jehová. La Biblia lo utilizan hasta los brujos, los espiritistas. Y entonces, ¿por qué ellos no alcanzan a entender, a comprender, a descubrir las verdades de Dios? Porque la palabra de Dios se recibe a través de revelación del Espíritu Santo. Amén. Es ahí cuando la palabra de Dios se hace rema, se hace una verdad a nuestras vidas. Entonces, este entender de los misterios de Dios es algo concedido de pura gracia a los hombres de fe, pero no concedido a ellos, es decir, a los autosuficientes y a los rebeldes, ¿verdad? A los que no tienen el corazón dispuesto para recibir de parte de Dios. Jesús establece en lo que acabamos de leer un principio espiritual. Dice en efecto que el que tiene fe entrará más y más, entenderá más y más de los misterios del reino. Es como en los proverbios. Dice, ¿cuáles son los propósitos de los proverbios? Oirá el sabio, ¿y qué va a pasar? Pero hay quien lee los proverbios,
aunque se lo sepa, pero si no los aplica en su vida, ¿de qué le sirve? Hay un proverbio que dice interesantemente, dice, como las piernas del cojo penden inútilmente, así es el proverbio en la boca del necio. Hay gente que se sabe la Biblia y se la sabe de aquí, se la sabe de allá, pero el problema es que no viven nada de lo que saben. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que ha tenido. O sea, el que tiene se le dará más, y el que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. No es un asunto de capacidad intelectual, no es de que seamos muy preparados, muy inteligentes, sino de un corazón humilde, sensible y dispuesto. Dice que Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y lo has mostrado a los pequeños. O sea que para el que ha cerrado su corazón a la palabra, no hace diferencia si se habla en parábolas o no. De todas maneras no va a entender. Para que viendo vean y no perciban, dice en Marcos 4:12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se convierta y les sean perdonados los pecados. Pero aquí es algo interesante el entenderlo, porque uno podría pensar, bueno, entonces Dios quiere hacer las cosas difíciles. Dios querrá hacer las cosas difíciles para que nosotros tengamos una relación personal con Él. Al contrario, Dios lo hace tan fácil que mucha gente por eso lo desprecia. Mucha gente dice, no, a mí si me mandan a hacer algo. Hay gente que dice, no, a mí mándame a comprar una agua, mándame a comprar unas velas, mándame a hacer cosas difíciles. Pero uno les dice, solamente tienes que venir y escuchar la palabra. A eso no. Eso es demasiado, ¿qué? Demasiado fácil. Entonces, dice, pues van a ver y no van a, viendo no entenderán, oyendo no entenderán, para que no les sean los perdonados los pecados, dice, por su propia dureza de corazón. Bueno, esto es en cuanto a las parábolas. ¿Por qué el Señor Jesús utiliza parábolas para enseñarnos? Vamos a ver en Mateo 21, capítulo 21, versículos 28 al 32, la parábola de los dos hijos enviados a la viña. Les digo que son ejemplos de la vida cotidiana. Todos los que escucharon esta parábola con Jesús sabían que era una viña. Una viña es una plantación de uva, donde pues hay muchos trabajos. Hay que limpiar, que no salga mala hierba, hay que podar las vides para que floren más y esa flor se convierta en fruto. Y cuando los pámpanos ya están brotando, o sea, las uvitas pequeñas están, aún en eso hay que quitar algunas para que las otras tengan suficiente espacio para desarrollarse y los racimos y la fruta sea la adecuada, la que se espera. Entonces hay mucho trabajo en la viña y Jesús va a utilizar este ejemplo para traernos una enseñanza a nuestra vida. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Y acercándose al primero, no habla aquí si era el mayor o el menor, dice tenía 2 hijos, pero se acercó a uno primero. Le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. O sea, envió a los 2 hijos. Pero el primero definitivamente fue sincero. Le dijo, mira, no voy porque no quiero. Pero el segundo le dijo, sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan
en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Estamos aquí en Mateo 21, del 28 al 32. Jesús les habla, les muestra la parábola y después les habla de un ejemplo que estaba sucediendo. Y lo mismo sucede hoy. Hoy mucha gente es como estos dos hijos, ¿no? Unos dicen sí, pero al final no hacen lo que el Señor quiere. Otros a lo mejor se ponen medio rejegos, pero al final terminan haciendo la voluntad de ¿quién? Había gente ahí muy religiosa, que se sentía muy santa, que pensaba que hacía las cosas muy bien. Sin embargo, cuando vino Juan Bautista a predicar el bautismo de arrepentimiento, esas personas que se sentían muy buenas, muy santas, no creyeron en ese mensaje. Pero la gente pecadora, como los publicanos, como las rameras, dice que se acercaron a Juan y fueron bautizados en el río Jordán. Dice, ellos se les están adelantando. ¿Por qué? Porque al final están haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Esta es una de las primeras 3 parábolas que tienen el propósito de ilustrar la autoridad de Jesús y cómo los hombres responden a ella. ¿Cuál es esa verdad central que va a manejar esta parábola? La obediencia es la manera correcta de responder a la autoridad de Dios. Miren, en Deuteronomio hemos leído cuáles son las consecuencias de la obediencia. Dice, estas bendiciones te llegarán si anduvieres en obediencia. Pero si desobedecemos a Dios, en vez de recibir bendiciones, ¿qué vamos a recibir? Maldiciones. Todo lo que sería una bendición se va a convertir ¿en qué? En una maldición. Entonces, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la clave para recibir las bendiciones? La obediencia. El padre le dijo al hijo, hijo, ve a trabajar a mi viña, aunque el hijo dijo no, pero después se arrepintió. ¿Y qué ocurrió? Fue a trabajar, hizo la voluntad del Padre. Nosotros debemos buscar la forma de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. El otro hijo le dijo, sí, Señor, yo voy, pero al final no fue. Hay mucha gente que le dice sí a Dios, pero al final no le obedece. El hijo que dijo no, mas luego obedeció, están representados los publicanos, los pecadores. El hijo que dijo sí, mas luego no obedeció, aquí ejemplifica a aquellos que piensan que por su autojusticia Dios tiene la obligación de escucharles. Esa gente religiosa que aunque no obedecen a Dios, aparentan muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que le gusta aparentar lo que verdaderamente no es. Los hijos desobedientes, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Hay una palabra, hay una escritura que dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, imagínense, ¿por qué va a ser pecado si yo sé hacer las cosas bien, pero si no las hago, eso me hace pecador? Mucha gente dice, no, es que yo ya no hago esto, yo no. Pues si no haces nada, el problema es ese, que no haces ¿qué? Nada, ni bien ni mal. Pero dice, si sabes hacer las cosas bien y no las haces, ten cuidado porque eso se convierte en un pecado para tu vida. También hay mucha gente que le prometen tanto a Dios cuando están en un problema, cuando no tienen que comer, cuando van a entrar a la escuela. Le prometen cuando no tienen un trabajo y quieren que Dios se lo dé, le prometen todo a Dios. Cuando Dios les escucha y les da la petición de su corazón, ya no se acuerdan de lo que prometieron. Por eso dice la Escritura, es mejor que no prometas y no que prometas y ¿qué? Y no cumplas. Deberían de creer y rechazar
el mensaje. Debieran arrepentirse, pero se creen sin pecado. La gente dice, no, yo vivo bien, yo siento que soy una buena persona. Si usted le pregunta a alguien, oiga, ¿usted cuando muera va a ir al cielo? Pues yo no creo que sea una mala persona. El problema es que no se han enfrentado a la realidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a Jesús un hombre vino corriendo y se postró delante de él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué se necesita para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solamente ¿quién? Dios. La Escritura dice, no hay justo ni aún uno. Entonces el que piensa ser bueno está equivocado, porque no hay nadie bueno, no hay nadie que se merezca el estar en la presencia de Dios, sino que dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dicen ser religiosos, pero sus hechos son una negación de lo que profesan, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, a mí no, damos folletos y la gente los rechaza. No, yo soy católico. Bueno, tú dices que eres católico. ¿Cuándo vas a misa? Nunca va a misa, nada más va cuando hay fiesta, ¿no? Dice que es católico, pero el día del santo del pueblo se pone una borrachera y hay pleito y eso. Eso piensa que él está cumpliendo su religión, pero verdaderamente ni siquiera es lo que él dice que es. Ahora, los hijos obedientes, o sea, el hijo obediente, sabiendo hacer lo malo, procuran hacer lo mejor para Dios. No es que el primer hijo fuera muy bueno, porque ¿qué le dijo al padre? No voy a ir. Pero tuvo que pasar un proceso. El proceso fue el arrepentimiento. Dice, después, arrepintiéndose, ¿qué hizo? Primero rechazó al Señor, se arrepienten de su actitud. Dejan de pecar aceptando a Jesucristo como su Señor. Tienen en cuenta el pedido de Jesucristo y le siguen con alegría. No sabiendo hacer nada bueno, están dispuestos a cumplir en todo lo que su Señor les ordene. En conclusión, sobre esta parábola, nuestras acciones reflejan nuestra verdadera disposición o la carencia de esta para seguir a Dios. No es el hecho que digamos, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo esto, yo lo otro. Si tu vida no refleja una obediencia a Dios, ¿de qué sirve que digas que eres qué? Cristiano. Así hay mucha gente que navega con bandera de cristiano, pero no vive una vida desordenada, vive una vida de pecado. Lógicamente no pueden agradar a ¿quién? Los líderes religiosos de los tiempos del Señor rechazaron a los que consideraban excluidos del reino. En vez de arrepentirse, prefirieron ser hijos arrogantes y desobedientes, ¿no? Ahora, hoy en día es una realidad, no vamos a ir muy lejos, lo vemos entre nosotros mismos. Hay hermanos que no solamente no traen a otras personas a las plantas del Señor, sino que ellos mismos se van, ¿verdad? ¿Qué fruto tuvieron? ¿Qué fruto dieron? No dieron absolutamente nada. Decían creer, pero al primer problema, a la primera circunstancia, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es lo mismo que están viviendo. Están viviendo una falsedad. Hay gente que está aburrida de venir a la iglesia, pues no vengas. ¿Quieres? Porque tu corazón, tu mente, tu vida está yendo hacia el mundo. Eso es lo que quieres, pues vete, ¿va? Pero entiende que las cosas de Dios no son un juego. Todos daremos cuentas delante de Dios. Los labradores malvados es otra parábola. Vamos a verla en Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Mateo, capítulo 21, 33 al 46. Nos dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre
padre de familia, el cual plantó una viña, otra vez el ejemplo de la viña, pero ahora está en otra vertiente. Le cercó de vallado, se puso una cerca a su alrededor. Cavó en ella un lagar. Se cavaba y costaba trabajo porque regularmente los lagares se hacían en la roca, era una especie de cuenca en la roca, donde se echaba el fruto de la vid, se pisaba y de ahí salía el jugo. Cavó un lagar, edificó una torre para vigilar que las zorras y los animales no vinieran a hacer destrozos en la vid, en la viña. Y la arrendó a unos labradores, se las rentó a unas personas que la iban a trabajar. Y se fue lejos. Él había hecho todo. La tierra le pertenecía, él había plantado la viña, él había cercado, él había cavado el lagar, él había hecho la torre y él había rentado a alguien que la trabajara. Y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. Ha de haber sido el trato: mira, yo te la dejo trabajar, cuando dé frutos voy a venir, tú me vas a dar una parte y la demás va a ser para ti, te va a convenir, va a ser una ganancia. Entonces dice, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Qué esperaba el dueño de la viña? ¿Recibir qué? El producto de ese trabajo. Pero en vez de recibir buenas noticias de los enviados, fueron puras noticias. A unos los golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esos hombres, estos labradores, ejemplifican a aquellos que quieren aprovecharse de las circunstancias. No era suyo ese lugar, pero ellos ya tenían un corazón malvado. Sin embargo, era más profundo lo que Jesús quería enseñar. Porque continúa diciendo, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué va a hacer? ¿Los va a felicitar? ¿Los va a premiar? ¿Los va a recompensar? ¿Qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Ahora, fíjense, esta segunda parábola habla de la autoridad de Jesús. Vamos a ver, en Isaías hay una parábola similar. Isaías capítulo 5, vamos a leer del 1 al 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil
la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ellas una torre y hecho también en ella un lacar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas. La uva silvestre es una uva pequeña, amarga, que no sirve para nada. Él trabajó mucho, este dueño de la viña, y esperaba ¿qué? Recibir un ¿qué? Un fruto. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y serán consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, es similar lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Lo que Dios espera de nosotros a veces no es lo que nosotros estamos dando. A diferencia de otras parábolas estudiadas, se justifica tratar esta como una alegoría, o sea, como una comparación. Pues aún los líderes religiosos lo entendieron así. Dice que ahí estaban los sacerdotes y los fariseos y entendían, pero fíjense qué curioso, entendían que Jesús estaba hablando de quiénes, pero se arrepintieron. Hay gente que Dios habla y a veces habla fuerte, habla duro, y en vez de que se arrepientan, ¿qué hacen? Se enojan. Los fariseos se enojaron, dice que querían echarle mano, nada más que le tenían miedo ¿a quién? A lo mejor muchos quisieran apedrearnos por oír lo que estamos diciendo, pero no somos nosotros, es ¿quién? Es como cuando el Sanedrín que juzgó a Jesús trajo a Esteban, y Esteban empezó a hablarles desde Abraham, cómo Dios lo escogió, de Moisés, etcétera, 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 hasta que llegó un punto y les dijo: ustedes son como aquellos que mataron a los profetas, siempre están estorbando la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron los que escucharon? Acababan de condenar ¿a quién? A Jesús. ¿Se arrepintieron? La palabra la estaban entendiendo, sí la estaban entendiendo, pero en vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Crujieron los dientes, ¿verdad? Arrojaron tierra hacia el cielo, se apoderaron de Esteban y lo arrastraron hasta fuera de la ciudad, donde lo apedrearon, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos a lo que Dios nos está hablando? Entonces, en forma general, el dueño de la viña, ¿quién es? Es Dios. La viña es la nación de Israel. Los labradores, los líderes religiosos a quienes Dios les había encargado. Los siervos, pues, los profetas del Antiguo Testamento y aún Juan el Bautista. El Hijo es Jesús mismo. Los otros labradores, dice, dará su viña a otros labradores. Van a ser los seguidores fieles de Jesús. Amén. Hay quien no quiere obedecer a Dios, no le obedece, se pone rebelde, ¿no? Dios se va a proveer de alguien para hacer su ¿qué? Su obra, ¿no? Porque Dios va a hacer su obra con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. ¿Qué mejor que fuera con quienes? Pero hay quien no quiere. Y las cosas de Dios tampoco son a fuerzas. ¿No quieres? Pues ni hablar. Dios se proveerá de alguien más para hacer su voluntad. El símbolo de la vid se repite en ambos testamentos. Vimos en la parábola de Jesús y vimos la parábola de la viña en Isaías.
para representar al pueblo de Israel, como está en otros pasajes. Vamos a verlo muy brevemente en Salmos capítulo 80, vamos a ir rápido a estas citas. Salmo capítulo 80, versículos 8 al 16. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Vamos a continuar leyendo. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Es una palabra profética también acerca de Jesús. Así no nos apartaremos ¿de quién? De ti. Dice la Escritura, el que piense estar firme, ¿qué debe de hacer? Vida nos darás e invocaremos tu nombre, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hay muchos otros ejemplos, como en San Juan capítulo 15, cuando Jesús dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que no permanece en mí, ¿qué le va a ocurrir? Es echado fuera, se secará y se echará al fuego. Y dice Jesús, separados de mí, ¿qué? Entonces tenemos que mantenernos en la vid, unidos a Dios. Dios quiere que sus labradores produzcan fruto. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que llevéis mucho fruto. Pero dice que vuestro fruto, ¿qué? Es tiempo de preguntarnos qué fruto estamos dando. ¿Qué fruto hemos dado? Rechazar la autoridad de los siervos es rechazar la autoridad misma de ¿quién? ¿Qué hicieron con los siervos? Los golpearon, los mataron, los apedrearon. ¿Qué culpa tenían ellos? Ellos iban por instrucciones ¿de quién? De Dios. Así mucha gente se enoja con nosotros. No, enójate con quién. Enójate con Dios, porque es Dios el que te está ¿qué? Hablando. ¿No quieres oír? Revelaciones acerca de la naturaleza de Dios en esta parábola. Confía en el hombre al permitirle trabajar en su viña. Ahora, Él nos tiene confianza, por eso nos llamó. Él espera que nosotros hagamos lo que Él nos está ¿qué? Mandando. Si no, pues no nos hubiera ¿qué? Mandado. Es paciente y perdonador, aún exponiendo la vida de su único hijo en su intento de obtener el fruto de los labradores. Y hay veces que aquellos que interceden por otros, estaba viendo cuando estaba estudiando esto de las parábolas, el ejemplo de Jesús también, que dice, a un hombre tenía un árbol de higo, pero el árbol de higo no producía. Y dijo, bueno, voy a esperar al año que entra para ver si tengo fruto de este árbol. Dice que el año siguiente el higo tampoco dio ¿qué? Y entonces le dijo al encargado de mira, córtalo. ¿Para qué está utilizando la tierra si no está dando qué? Y el encargado le dijo, mira, espera este año otra vez. Dice, voy a abonarlo, voy a cavar un círculo sobre de él, lo voy a regar,
para ver si es así lo que necesita para dar qué. O sea, hay gente que dice, Señor, como Moisés, cuando decía, apártate de ese pueblo, lo voy a destruir. Y Moisés decía, Señor, ¿qué van a decir las naciones? ¿Que sacaste a tu pueblo para qué? Para destruirlo. Pero bueno, él no iba a tener la culpa, el que tenía la culpa era ¿quién? Bueno, pero no tentemos la paciencia de ¿quién? De Dios. Es justo, porque Dios, dicen, no, es que Dios es amor, Dios nos ama y me va a perdonar. Yo sé que Dios me perdona, sí, pero es justo. Juzgará y castigará a los que rechazan su autoridad. Ahora, revelaciones acerca del rol y naturaleza del hombre. El hombre es como un mayordomo, ¿va? Nada de lo que tenemos es nuestro. Aquí nos puso Dios para administrar lo que Él nos ha dado. ¿Qué cuentas le vamos a qué? A dar. Es libre para obedecer o desobedecer. A menudo usa esta libertad para rebelarse contra Dios y lo hace con toda deliberación. O sea, hay gente que es rebelde porque sabe lo que está haciendo. No está haciendo un trance de decir, ay, no sé lo que estoy haciendo. Es libre para obedecer y es libre para desobedecer. Es capaz de matar aún al único Hijo de Dios. Tendrá que rendir cuentas a su Dios y si se rebela contra su autoridad, sufrirá el juicio y el castigo de Dios. Escuchaba yo una reflexión de alguien que, miren, pasa como hace unos días, fue el Día de la Madre, ¿no? En ese día todos los hijos se acuerdan de quién, de la mamá. Ya al día siguiente, hoy, ya eso ya pasó, ¿no? Esperaremos hasta el próximo año, ¿no? Semana Santa, toda la gente se vuelca, va a ver las representaciones, hay películas, hay series, todo el mundo pone cierta atención. Pasan esos días y ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Se olvidó? Bueno, cuando pasa ese tiempo, mucha gente dice, ay, no, yo hubiera querido vivir en ese tiempo de Jesús, yo no hubiera Pero si hubiera vivido en ese tiempo, tal vez sería de los que gritaran, a este no, a Barrabás. O gritarían ante Poncio Pilatos, crucifícale, quita a este hombre de sobre la faz de la tierra, le gritaban. Entonces, hermanos, tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Revelaciones acerca del Hijo de Dios. Jesús se consideraba como el hijo del dueño en la parábola. Dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sabía que le esperaba el rechazo y la muerte de parte de los labradores de la viña. En San Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué pasó? Y decimos, oh, ¿cómo fueron tan rebeldes? Si nosotros pasa lo mismo entre nosotros, ¿va? Dice San Juan 1:11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús fue traicionado por los mismos obreros en Marcos 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús asesinado por los obreros, Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Jesús es esa piedra desechada por los edificadores que fue convertida en la cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal, el cimiento, dice,
que la casa estaba edificada sobre la roca. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hay gente que le cuesta trabajo humillarse delante de Dios. Si le va mal, se quejan con Dios porque les va ¿qué? Bueno, cuando les va bien, no le dan gracias ¿a quién? A Dios, ¿no? Por todo y en todo siempre tienen algo con qué quejarse delante de Dios. Entonces, a través de estas dos parábolas que hemos escuchado, entendamos nuestra responsabilidad, la responsabilidad de obedecer ¿a quién? A Dios. Obedecer a Dios, de serle fieles y de que entendamos que Dios prolonga su misericordia, pero llega un momento en que dice, bueno, si no quieres, ni hablar. Alguien más lo va a hacer. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.